un tema bastante interesante en particular, la encefalitis antirreceptor NMDA en adultos. Este es un tema fascinante que quiero que lo entiendan porque muchas veces se habla de un tema cuando no lo entendemos completamente. Y me voy a enfocar básicamente en la fisiopatología, pero también voy a dar aspectos generales de esta entidad. Entonces empezamos. Debemos definir adecuadamente cuando nos referimos a una inflamación cerebral o cuando llamamos o cuando denominamos un término de encefalopatía. Por ejemplo, encefalopatía es la disfunción encefálica global o difusa. Por mencionar un ejemplo, la encefalopatía urémica, la encefalopatía hepática, la encefalopatía hipóxico-isquémica metabólica corresponden a este término, por lo que no debemos confundir una encefalitis con una encefalopatía. La encefalitis es el síndrome clínico de disfunción neurológica causada por inflamación del parénquima encefálico, independiente de la etiología. Por ejemplo, tenemos dentro de las más frecuentes una encefalitis viral o infecciosa y una encefalitis autoinmune. Y esta última se denomina cuando el cerebro es inflamado por una reacción autoinmune, o sea, con la producción de anticuerpos que causan una disfunción neurológica rápidamente progresiva. Por eso, la encefalitis autoinmune es denominada como una demencia rápidamente progresiva. Entonces, cuando denominamos un cuadro, debemos llamarlo con su nombre adecuado. Y para eso se crean criterios. Los criterios diagnósticos de la encefalitis. Ahí no estamos diciendo que es infeccioso o autoinmune. Estamos diciendo un término general que se denomina encefalitis. Las encefalitis pueden ser agudas, subagudas o crónicas. Entonces, llamamos agudo menos de 7 días, llamamos subagudo entre 7 a 3 meses y crónico más de 3 meses. Entonces, una encefalitis, sea la etiología que estemos viendo, debemos catalogarla cuando se cumple un criterio mayor y criterios menores. Dentro del criterio mayor, alteración del nivel de conciencia y cambios de la personalidad o manifestaciones psiquiátricas mayores a 24 horas. Y este punto que es importante, sin otra causa identificada. Y que cumpla criterios menores, por lo menos dos requeridos, dos o más, donde pueden ser fiebre o historia de fiebre, crisis epilépticas o signos neurológicos focales, pleocitosis, eje alterado o una neuroimagen sugerente de encefalitis. Y catalogamos, según la revisión del 2013, que es este consorcio, nos indica que podemos catalogar como encefalitis posible cuando cumple un criterio mayor más dos menores y probable cuando cumple un criterio mayor con tres menores. Esa es la revisión del 2013. Pero el 2025 empiezan a puntuar, hacen otra vez una tabla donde puntúan y para poder catalogar una encefalitis posible o probable a través de un puntaje. Entonces ellos mencionan un estado mental alterado, más de 24 horas, 2 puntos. La fiebre lo consideran como cero, ¿por qué? Porque la fiebre no es patognomónica ni característica de una entidad. Por ejemplo, la encefalitis por MOG puede cursar con fiebre y no ser de etiología infecciosa por darles un ejemplo. Las crisis epilépticas sí son catalogadas con 3 puntos, los hallazgos neurológicos focales como cero. ¿Por qué? Porque las encefalitis autoinmunes no van con un déficit motor. Encontrar un paciente con encefalitis autoinmune y querer catalogarlo con un déficit motor generalmente no es una característica, pero sí cuando está asociada o superpuesta a una enfermedad desmielinizante. Por ejemplo, una superposición NMDA MOG o NMDA acuaporina 4. Entonces, en esos casos sí puede haber superposición o muy raros los casos que pueden estar asociados NMDA con GFAP. La pleocitosis, obviamente, es algo que debe ser puntuado. Las anormalidades en neuroimagen también y el eje que no es patognomónico de una entidad, pero sí nos puede ayudar. Entonces el puntaje entre 5 a 7 puntos como posible, con una sensibilidad bastante alta y una especificidad también considerable,
y mayor de 8 puntos como una encefalitis probable con una sensibilidad y especificidad que pueden observar. Entonces, al momento de nosotros enfrentarnos a un paciente, debemos catalogarlo. Si no estamos seguros de la etiología, podemos dejarlo como una encefalitis subaguda, aguda o crónica en estudio. El espectro de las enfermedades autoinmunes ha ido avanzando cada vez y se ha ido demostrando asociación a anticuerpos. Entonces, los que tienen demostración de anticuerpos, hablando de las encefalitis autoinmunes, son los anticuerpos de superficie neuronal y dentro de ellas se dividen en dos: las enfermedades autoinmunes o encefalitis autoinmunes propiamente dichas, en donde la que vamos a hablar va a ser de la encefalitis antirreceptor NMDA como la reina de las encefalitis. Pero también pueden haber otros tipos de encefalitis, pero asociadas a desmielinización, como por ejemplo acopolina 4, MOG o GFAP, y anticuerpos contra antígenos intracelulares, que pueden estar en el citoplasma o pueden estar en el núcleo de la neurona. Y estos son los síndromes neurológicos paraneoplásicos que pueden observar. Pero también hay enfermedades autoinmunes que no tienen anticuerpos, como por ejemplo la esclerosis múltiple, y toda esta lista que pueden observar. Entonces, cuando hablamos de la fisiopatología de las encefalitis contrarreceptor de superficie neuronal, entonces vemos que hay una producción de anticuerpos que son comandados por los plasmoblastos o los plasmocitos, que crean anticuerpos dirigidos contra la superficie neuronal. Algunos van dirigidos contra receptores y otros contra proteínas y algunos contra algunos canales de voltaje dependientes. Pero también existen síndromes neurológicos paraneoplásicos donde el target es a nivel nuclear o del citoplasma y están comandados por células T citotóxicas, pero indirectamente, ¿no? Porque finalmente la enfermedad está dirigida dentro de la célula, pero no contra un receptor específico. Y también existen anticuerpos intracelulares o encefalitis intracelulares, pero que se comportan como o se expresan como si fueran anticuerpos de superficie celular. Por ejemplo, GAT65 y anfifisina, que durante el reciclaje o la exitocitosis de las vesículas sinápticas pueden dar paso a este tipo de encefalitis que generalmente, a diferencia de las intracelulares que no responden a la inmunoterapia de primera línea, sí pueden hacerlo, por ejemplo, GAT65 o anfifisina. Durante los años o el transcurso del pasar de los años, han ido apareciendo múltiples anticuerpos, desde etapas antiguas hasta la actualidad. ¿De qué vamos a hablar ahora? De esta, que fue descubierta el 2007. Pero la primera descripción de encefalitis antirreceptor NMDA se hizo el 2005. En la parte superior, en un lila gris, podemos observar todos los anticuerpos intracelulares. Y en la parte inferior, de color verde, podemos observar todos los anticuerpos de superficie neuronal. Y en la parte superior e inferior de lila, un poco más claro, podemos observar los que son intracelulares con comportamiento de superficie neuronal. Y también algunas enfermedades desmielinizantes como acopolina 4, MOG, ¿no? Etcétera. En la historia se ha ido rememorando todo lo que ha sucedido. Entonces, en 1830, el doctor Linoli, para ser específicos, en 1840, en la tercera reunión científica, presenta un caso en Florencia, presenta un caso de una mujer de 18 años que empieza a tener crisis epilépticas, catatonía y el crecimiento de una masa abdominal que posteriormente es denominado quiste fetal o fetus in fetus. Esta paciente es admitida a UCI, sigue en estado catatónico, en estado epiléptico, pero luego de meses empieza a tener vómitos sanguinolentos con algunos restos óseos y también empieza a tener hemorragias vaginales con algunas membranas un tanto raras. Entonces, finalmente, cuando se hace el análisis retrospectivo,
se ve que el paciente, la paciente tenía un teratoma de ovario. ¿Y por qué había hecho este compromiso superior e inferior? ¿Por qué? Porque los teratomas pueden perforar el intestino y pueden perforar los órganos genitales femeninos. Y por eso es la razón que ha tenido este, estas, esta sintomatología descrita. En el 60 se hace la primera descripción no infecciosa de encefalitis y posteriormente en el 68 hacen la descripción de encefalitis límbica paraneoplásica asociada a cáncer de pulmón. En el 80 describen la encefalitis límbica con anticuerpos intracelulares, de hecho son los primeros descritos, antes denominados anti-Hu y anti-Ma, actualmente como ANA1 y anti-Ma2. En el 2001 se empiezan a descubrir anticuerpos dirigidos contra algunos canales de potasio, pero que finalmente fueron redefinidos y estos fueron reclasificados porque no iban directamente contra el canal de potasio, sino iban contra las proteínas, por ejemplo, LGI1 o Casper2. Y en el 2005 describen o hacen la primera descripción de encefalitis antirreceptor NMDA en 4 pacientes mujeres asociados a teratoma de ovario, que responden bien a la inmunoterapia. Es más, 3 de ellas se recuperan por completo y una de ellas tiene una complicación sistémica, por lo que le amputan las extremidades. Y en el 2007, ya con esa descripción previa, pero todavía no habían identificado el anticuerpo, hacen la primera descripción del anticuerpo. Y esto está comandado por el doctor Dalmau. Recordemos que el, el que descubre los anticuerpos de superficie neuronal, y en este caso NMDA, es el doctor Dalmau, pero los paraneoplásicos o intracelulares es a cargo del doctor Graus. En el 2012, la doctora Smith describe el patrón delta en cepillo extremo, que ya vamos a ir conversando, y también se hace la primera descripción de encefalitis antirreceptor NMDA posterior a una encefalitis viral. Y en el 2016 se crean los criterios tanto para encefalitis antirreceptor NMDA probable como definido. En la epidemiología, la encefalitis autoinmune más frecuente es la antirreceptor NMDA. De hecho, es una de las encefalitis más graves, pero mejor descrita y caracterizada hasta la fecha. Representa el 80% de todas las encefalitis autoinmunes y la relación varón-mujer es de predominio en mujeres 4:1. Pero se equipara cuando la paciente tiene más de 45 años y la relación es 1:1. Se da en personas de 21 años por lo general, pero en este rango también. La incidencia es 1 por cada 1.5 millones de personas y la prevalencia es de 0.6 por 100.000 habitantes. En el proyecto de California, de encefalitis de California entre el 2007 y el 2011, la encefalitis antirreceptor NMDA fue la primera causa de encefalitis superando las virales individuales en menores de 30 años. Epidemiológicamente hemos visto, miren, el predominio femenino, 4:1, como ya hemos observado, parecida a lo que es el desorden del espectro de neuromielitis óptica, la etnia más asociada en la isla del Pacífico, en los afrocaribeños, y la edad más frecuente en los 20 años aproximadamente, según muestra las figuras. La fisiopatología es bastante interesante y fácil de comprender la fisiopatología. Entonces, el receptor NMDA es un receptor glutamatérgico ionotrópico. ¿Qué quiere decir esto? Que esto está caracterizado, puede estar conformado por un tetrámero o un pentámero, en donde sus subunidades pueden ser GLUN1 y GLUN2 o GLUN3. Entonces, aquí tenemos un tetrámero. Este tetrámero está compuesto por un GLUN1 y GLUN2, antes denominado NR1, pero también puede estar conformado por 2 moléculas GLUN2 o por una molécula GLUN2 y una molécula GLUN3. Pero lo que no puede faltar es 2 GLUN1 y al medio tiene un tapón de magnesio. El receptor anti-NMDA, perdón, el receptor NMDA tiene alta densidad o alta concentración en el hipocampo, también en la corteza, en los núcleos de la base.
también tiene en el sistema reticular, en el tronco encefálico, en el bulbo, tiene en el cerebelo, tiene en la corteza prefrontal. Entonces, la mayor densidad es en el hipocampo, pero también en estas localizaciones que les he descrito. ¿Y de qué se encarga el receptor? Este receptor se encarga del equilibrio entre la parte excitatoria y la parte inhibitoria. ¿Cómo ustedes dirán? Entonces, una neurona glutamatérgica que tiene receptores NMDA y una interneurona GABA, que es la parte inhibitoria, que tiene también receptores NMDA en la superficie, ambos tienen un equilibrio entre la parte excitatoria e inhibidora. Y todo esto es una red cognitiva interrelacionada. Y las neuronas parvalbúmina positivas, llámese las que tienen GAT, las que tienen GABA, las que tienen dopamina, todos expresan receptores NMDA. Entonces, esta red, cuando fracasa este equilibrio, tanto excitador como inhibidor, se dan los síntomas. Pero recordemos que hay una interacción también entre NMDA y los receptores dopaminérgicos. Entonces, es importante caracterizar todos esos datos que les he dicho. NMDA se encarga ¿de qué? De la memoria episódica, de la memoria de trabajo, del control cognitivo, del equilibrio entre excitación e inhibición. Recuerden esto. En la inducción del sueño, de la ritmogénesis respiratoria y la estabilidad autonómica. Su disfunción nos va a provocar todo este cuadro clínico. Y generalmente esto se da por hipoactividad neuronal, pero también hay corrientes o hipótesis que mencionan que hay una hiperactividad inicial que puede ser citotóxica para las neuronas, con ingreso de calcio y daño celular, incluso muerte celular. Entonces, cuando se rompe este equilibrio, empiezan a pasar los síntomas. Entonces, tenemos gatillantes que nos dan esta enfermedad. Por ejemplo, lo más conocido, el mimetismo molecular. Digamos, un virus que ingresa al organismo tiene una partícula similar a la de la neurona. eh, esta partícula viral es transportada a través de un antígeno, de una célula transportadora de antígeno al ganglio linfático. En el ganglio linfático es reconocida, la información es pasada a los linfocitos B y a los linfocitos B de memoria. Entonces pasa a circulación. En circulación se puede volver a una célula plasmática o ir y atravesar el sistema nervioso central por la barrera hematoencefálica en los espacios o donde hay menos unión celular. Hay algunos espacios, por ejemplo, en la hipótesis del desorden del espectro en la neuromielitis óptica, hay algunas zonas que tienen más permeabilidad para el pasaje de estas células. Entonces, de ahí también se saca esta hipótesis, ¿no? Entonces, entran al sistema nervioso central y en el sistema nervioso central la célula B de memoria se puede diferenciar en una célula plasmática y producir anticuerpos. Cuando estos son reconocidos, esa misma partícula de viral que se parece a la de la neurona. Entonces, en este caso, el receptor NMD y lo ataca. Y se empieza a montar la respuesta inmunológica. ¿Qué pasa con una encefalitis, por ejemplo, viral? Una encefalitis viral puede, puede transformarse en una encefalitis autoinmune. ¿Y cómo? Cuando un virus infesta o empieza a replicarse dentro de una neurona, puede destruirla o lisarla y esas partículas destruidas pueden ser captadas anormalmente por los linfocitos y siguen el mismo camino que les acabo de describir. Entonces, estos detritos celulares que expresan NMDA son catalogados inadecuadamente y se empieza a producir una respuesta inmunológica contra estos receptores, en caso de NMDA. Y generalmente estos pacientes están asociados a aquellos que tienen herpes virus simple tipo 1. También en los tipo 2 se ha descrito, pero con mayor frecuencia en la primera, y esto se da en un lapso entre 2 a 8 semanas y generalmente el 30% corresponden a encefalitis antirreceptor NMD. También lo clásico,
pacientes que tienen una neoplasia oculta, que la neoplasia oculta expresa tejido nervioso y ese tejido nervioso expresa receptor NMDA igual. Es captado por la célula presentadora de antígeno, pasa al ganglio linfático, la célula de memoria y el mismo camino. Y algunos tratamientos como los inhibidores del punto de control que pueden inhibir el CTLA4, el PDA1, el PDL1, que cuando empieza a destruir algunas células neoplásicas también expresan estos receptores de NMDA y son transportados de la misma forma al ganglio linfático y ya es historia conocida. Entonces, fíjense bien en esta figura. Esta es una superficie neuronal. La superficie neuronal o la superficie sináptica expresa receptores de NMDA, pero hay una molécula que es un receptor también proteico que se encarga de anclar a los receptores NMDA, no solamente de anclarlos, sino agruparlos y también estabilizarlos. Y esta es la efrina 2. Lefrina 2 se encarga de hacer todo esto. Entonces, cuando los anticuerpos vienen y se pegan al receptor o hacen su unión hacia el receptor anormal, entonces este receptor se va a ir internalizando y va a disminuir la densidad normal de la expresión de los receptores en la superficie sináptica. Y es ahí cuando disminuye el potencial a largo plazo y también empieza a causar todos los síntomas que ya vamos a describir. Entonces, es la secuencia que quiero que recuerden. Cuando nosotros hablamos del anticuerpo, el anticuerpo tiene que ser de tipo IgG y tiene que ser expresado en el LCR. ¿Por qué? Porque se ha visto que hay pacientes que tienen, en gente normal, que tienen anticuerpos antirreceptor NMDA tipo IgG, IgM, IgA, pero en sangre y no es patognomónico. Pero si tenemos LSR, IgG, el GLUN1 es patogénico, 100%, sumado a la clínica, por supuesto. Pero hay algunas encefalitis que no pueden ser catalogadas cuando tienen solamente concentración sérica, a excepción de algunas cuantas. En caso de la esquizofrenia, no se ha podido demostrar que hay IgG GLUN1 en LSR, está ausente, pero sí se encuentra a nivel sanguíneo, algunas isoformas o isotipos. Igualito en el neurolupus. No se ha podido expresar en el SR, pero sí a nivel sérico. Recuerden ustedes que los astrocitos y oligodendrocitos pueden o expresan receptor NMDA. Por eso que pueden haber superposiciones entre NMDA-MOG y NMDA desorden del espectro de neuromielitis óptica. Entonces, cuando disminuyen los receptores NMDA, existen efectos sistémicos noradrenérgicos, dopaminérgicos y colinérgicos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el orquestador, que es en este caso el NMDA, falla, empiezan a dispararse todos los neurotransmisores y empiezan dentro de los efectos noradrenérgicos, disautonomías, dentro de los efectos dopaminérgicos por toxicidad o por hipofunción, disinesias orofaciales, por inactivación de las neuronas GABAérgicas. Obviamente hemos dicho que si los receptores de NMDA que están expresados en las neuronas GABAérgicas fallan, empieza a haber un aumento extracelular del glutamato, desinhibición de las vías excitatorias, crisis epilépticas, síndrome frontoestriatal caracterizado por psicosis, catatonía, mutismo, etc. Entonces, esta inactivación también causa un efecto sobre el tronco encefálico. Por eso hay movimientos semirrítmicos a nivel vulvar, extremidades y tronco. Estos son las discinesias de extremidades o de tronco. Cuando también disminuyen estos receptores, hay un efecto bulboprotuberancial. El paciente puede cursar con hipoventilación central. ¿Por qué? Porque a nivel, hemos dicho, del sistema reticular, a nivel eh, del bulbo, ¿no? Podemos encontrar el complejo de Pre-Botzinger que está encargado de la respiración. Entonces, pacientes pueden presentar apnea eh, y causar una oventilación central. Entonces, la asociación neoplásica, cuando nos referimos a encefalitis antirreceptor NMDA, es clara. Tiene una asociación neoplásica entre 30 a 70% y es denominada como de riesgo intermedio y está asociada a teratoma de ovario.
40% a teratoma de ovario en mujeres entre 18 a 35%. ¿Y cuál es lo más frecuente? Que sea maduro, unilateral, derecho en su mayoría. No se sabe por qué, pero eso es lo que más está reportado. Pero también está asociado a estas neoplasias que también puede presentarse no solo en mujeres, en varones, en pacientes. Mientras más edad tenga el paciente, por ejemplo, más de 35 años, hay que buscar un carcinoma. El cuadro clínico está caracterizado por cuatro episodios o cuatro periodos o estadios. Un periodo prodrómico, un periodo de psiquiátrico o psicótico, un periodo de inestabilidad autonómica y movimientos anormales y un periodo de recuperación. El primer periodo dura la primera semana, el segundo periodo entre la una o cuarta semana, el tercero entre semanas a meses y la recuperación puede durar incluso de entre 1 año a 3 años. Las encefalitis antirreceptor NMDA pueden ser agudas o subagudas y son consideradas como DRP, como ya hemos indicado. Los cuatro periodos que ya les he mencionado y vamos a ir describiéndolos cada uno. 80% van con pródromos inespecíficos. 80% cursan con síntomas neuropsiquiátricos. Las disinesias orofaciales y de extremidades son frecuentes. 70% acuden con crisis sintomáticas agudas. El 88% hacen catatonía y 4% hacen forma psiquiátrica pura y hay unas variantes aisladas como afasia y amnesia aislada. El cuadro clínico en el primer periodo, como ya le hemos dicho, es como un periodo pseudoviral con los síntomas que ya conoce. Enfoquémonos en el periodo psicótico, donde hay desorganización conductual, alteración cognitivo-conductual, retraimiento, ansiedad, hiperreligiosidad, ideas paranoides o de persecución o de referencia, discurso sin sentido, agitación psicomotriz, pueden tener mutismo, ecolalia, palilalia, verbigerancia, ecopraxia, afasia, y esta característica que en algunos pacientes lo he podido observar, palinopsia, cuando tienen una percepción de una imagen frisada, como si estaría en secuencia, o la percepción de telas de araña, también característico de este tipo de entidad. En los movimientos, en el periodo de movimientos anormales, generalmente en adultos, lo que se ve son movimientos hipocinéticos, estos movimientos anormales hipocinéticos tipo catatonía, bradicinesias, dicinesias orofaciales de tronco y extremidades. Pero quiero que se concentren en estas dicinesias orofaciales, que son denominadas actualmente miorritmias. Y estas miorritmias son movimientos de la boca que pueden ser como si simularan al hocico de un conejo o la boca de una carpa, como si fuera de un pescado. Podrían dar incluso besitos como puchero, una masticación, eh, que podrían apretar la mandíbula o relajarla repetidas veces, sacar la lengua, empujarla contra la mejilla. Podrían hacer también lamerse los labios dentro de estas características o movimientos faciales que podría hacer. Entonces, todo este cortejo de movimientos puede estar asociado. Movimientos estereotipados, crisis oculogirias. Este es otra característica importante que describen también los eventos giratorios, que son movimientos estereotipados complejos. El paciente puede dar vueltas a su alrededor, puede bailar, puede gritar, puede incluso cantar, puede incluso hacer movimientos copulatorios. Entonces, esto es importante recordarlo. Pueden hacer alteraciones del nivel de conciencia, estado epiléptico, refractario de reciente inicio, como ustedes lo conocen como NORS, inestabilidad autonómica, hipoventilación central por la anatomía que ya les he mencionado, y entre estos dos periodos puede cursar con crisis sintomática aguda. Y el cuarto periodo, que es de recuperación, donde el paciente puede quedar con algunos síntomas disejecutivos o también con disfunción cognitiva. Algo que se nos olvida siempre preguntar, el sueño. ¿Cómo está el sueño en pacientes con encefalitis antirreceptor NMDA? Al inicio, el paciente tiene insomnio, al inicio de la enfermedad. Justo cuando hay ansiedad, miedo, depresión, manía, psicosis, el paciente puede tener insomnio, que no responde a los hipnóticos. Recuerden eso.
y posteriormente en la admisión puede ir revirtiéndose esto y causar finalmente en el alta hipersomnolencia, en donde se describe una característica importante, los despertares confusionales en el sueño no REM. El paciente está durmiendo y de un momento a otro se incorpora, mira a todos lados, preocupado, como si le pasara algo, podría incluso gritar, podría tener diaforesis y posteriormente se calma y se vuelve a dormir. Entonces, estos despertares confusionales son muy frecuentes en esta etapa de recuperación. Los pacientes pueden cursar con catatonía. Ya hemos dicho que hay una hipofunción del receptor NMDA. Entonces, si nosotros tenemos una hipofunción y al paciente usualmente le damos tratamiento con antipsicóticos típicos, que son antagonistas de los receptores dopaminérgicos, entonces estamos creando un ambiente más hostil para el paciente, en donde no solamente le vamos a predisponer que haga una catatonía maligna o un estado catatónico, sino un síndrome neuroléptico maligno que puede llevar finalmente a la muerte. Pero no puede estar inducido solamente por los antipsicóticos, sino puede estar asociado también a la encefalitis antirreceptor NMDA mismo. Por todo esto que les estoy mencionando, porque cuando hay hipofunción glutamatérgica, hay alteración de la potenciación a largo plazo generado por los AMPA. Hay tres tipos clínicos de encefalitis antirreceptor NMDA. La forma clásica, el tipo 1, que tiene generalmente el paciente crisis epilépticas, catatonía, que tienes que tú actuar con inmunoterapia agresiva y que generalmente tienen un pronóstico intermedio. Las encefalitis tipo 2 antirreceptor NMDA, que son predominantemente psiquiátricas, tienen un buen pronóstico, responden bien a a la inmunoterapia. Y las encefalitis antirreceptor NMDA tipo 3, que son predominantemente catatónicas, tienen un mal pronóstico con admisión a UCI, que pueden hacer síntomas, complicaciones sistémicas. El paciente tiene mala respuesta incluso a la inmunoterapia agresiva. Entonces podemos clasificar esto. Vamos a ver, tenemos aquí unos videos que quiero que observen detalladamente. Estas son las discinesias orofaciales. El paciente empieza a tener movimientos como de apertura y cierre de la mandíbula, como si estuviera masticando, como si estuviera mandando besos, es el signo del beso, pero también tiene discinesias también de las extremidades, de la mano, miren ustedes, también de la mano, ¿no? De las extremidades del tronco. El paciente también puede ir con alteraciones o crisis oculogirias, también que es descrito en las encefalitis antirreceptor NMDA. En este otro video que no sé si pueden ver, en el segundo, pueden tener movimientos de extremidades como atetosis, movimientos como de cuentamonedas, pueden levantar las manos, manos flotantes, estas discinesias como imitan movimientos de la cara de la boca de una carpa, o estos movimientos como conejo, pueden tener estos movimientos de la lengua que pueden incluso golpear contra la mejilla, pueden causarse lesiones estos pacientes en los labios. Tantos son los movimientos repetitivos que pueden causarse lesiones o autoinfligirse lesiones a nivel de los labios, de los dientes. Miren este movimiento particular, como de pseudo piano, ¿no? Entonces, son característicos estos movimientos. Aquí también vamos a poder observar que la paciente presenta estas lesiones que pueden incluso complicar al paciente, porque incluso pueden hacer abscesos, mira, de los labios. Entonces, hay que tener bastante consideración cuando tratamos y hay que darle un tratamiento sintomático a este tipo de movimientos anormales. En este video inferior podemos observar miorritmias y crisis oculogirias, como ya hemos descrito. También pueden cursar con estereotipas vocales o distonías, hemidistonías. Paciente puede cursar con postura catatónica, con flexibilidad seria, con mutismo. Puede incluso tener el paciente estos movimientos de miorritmias periorales. También pueden tener miorritmias faciales, axiales.
estos como si estuviera lamiendo los labios, frotarse las manos, darse golpecitos, aplaudir. Esos son movimientos estereotipados, ¿no? O también tener movimientos copulatorios. También el paciente puede cursar con risas y llanto inmotivados. Aquí está el signo de las cuentamonedas, que es un movimiento estereotipado. Se hizo un análisis, un estudio en el 2021, entre el 2016 y el 2020, en 119 pacientes, donde eh, vieron cuál es la disfunción autonómica más frecuente. Y la más frecuente en este estudio era taquicardia, taquicardia, constipación e hipopnea central o hipoventilación central. El paciente también puede cursar con hipersalivación y dividieron en dos grupos, un grupo con disfunción autonómica, NMDA con disfunción autonómica y otro grupo sin disfunción autonómica. ¿Y qué es lo característico en esto? Pacientes que tienen más disfunción autonómica hacen más epilepsia, más movimientos anormales, más alteración de la conciencia, más complicaciones como infección pulmonar, daño hepático, ingreso a UCI y ventilación mecánica, comparadas a las que no tienen disfunción autonómica. El cuadro clínico, como ya hemos dicho, todas las características, existe este acrónimo. Voy a hacer bastante énfasis en estas letras puntuales. Por ejemplo, el paciente no tiene que tener una historia psiquiátrica ausente. Y también este punto. Los pacientes son intolerantes a los antipsicóticos típicos, como ya les he explicado. Existe una escala de evaluación clínica para las encefalitis autoinmunes que es denominada CASE, en donde un puntaje evalúa todas estas características que pueden observar y un puntaje leve a moderado se considera menos de 15 y un puntaje severo se considera más de 15 puntos. Entonces, un puntaje severo nos predice una recaída y un puntaje severo también nos indica ya que debe recibir el paciente por lo menos una terapia inicial combinada y posteriormente ascender a una terapia de segunda línea, ¿no? Entonces, hacer esta escala case es muy importante. Los exámenes complementarios, hay que hacer un tamizaje básico y un tamizaje específico, donde debemos pedir todos estos exámenes, pero no olviden recordar que los pacientes pueden tener antecedentes toxicológicos y hay que investigar. También es importante preguntar el inicio de las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque algunos pacientes tienen 17 años, 18 años y no han empezado relaciones sexuales. Y nosotros hacerle una ecografía transvaginal nos puede acarrear problemas legales, por eso es importante. Y si estamos pensando en una superposición, le podemos pedir otros anticuerpos. Entonces, consideren esta lista bastante importante. Descartar siempre lo infeccioso. La resonancia magnética va a ser normal en la mayoría de los pacientes, hasta en un 80%, pero es tiempo dependiente. Mientras más tiempo tenga el paciente, más patológico va a ser la resonancia magnética. Diferente a la encefalitis viral, mientras más pronto es más patológica. Entonces siempre recuerden eso. ¿Y dónde van a estar las lesiones? En la ubicación que ya les he dicho. Los receptores NMDA se localizan en el hipocampo, pero también en la corteza, por eso tenemos esta distribución. Pero también pueden estar en los núcleos de la base, como ya les he indicado, en el tálamo. Pueden haber formas aisladas de encefalitis antirreceptor NMDA, por ejemplo, solo cursar con un síndrome cerebeloso rápidamente progresivo. Sí, existen denominaciones como por ejemplo la encefalitis antirreceptor NMDA fenotipo Izuka, que solamente hacen cerebilitis. Es interesante este tipo de presentación. O superposiciones como menos, que es superposición síndrome de overlap NMDA-MOG, o ANOS, que es un síndrome de superposición entre NMDA, acoporina 4, o síndrome de superposición NMDA-GIFAP. Entonces puede darse esos escenarios. Las imágenes que tenemos que hacer en todo paciente, el tamizaje o el cribado, va desde una tomografía abdominopélvica con contraste. Siempre preguntar en mujeres que no estén embarazadas para someterle a este tipo de contrastes yodados. Hay que hacer ecografías
ecografía transvaginal en caso de una mujer joven, ecografía testicular en caso de un varón, ecografía testicular, o podemos hacer una endoscopía, podemos también hacer, si el cuadro es sugestivo de una enfermedad hematológica, también podemos pedir o hacer una extensión. Y si es que no encontramos patología, podemos incluso ascender a un PET scan de cuerpo total. Y en el cribado debemos repetir, si ya tenemos demostrado el anticuerpo, repetir cada 6 meses en el periodo de 2 a 4 años. La mayoría hace 2 años. Para los paraneoplásicos o síndromes neurológicos paraneoplásicos se prefiere 4 años, 5 años. El electroencefalograma es muy importante. Podemos tener tres características importantes: una actividad beta excesiva, un delta en cepillo extremo y una actividad delta rítmica generalizada. Recuerden ustedes que esto tiene una traducción al lado clínico, porque cuando hay una disfunción cortical, encontramos delta en cepillo extremo y también la actividad beta excesiva. Y los síntomas psiquiátricos también se dan en este momento, el deterioro clínico y también las cognitivo y también las crisis epilépticas. ¿Qué es un delta en cepillo extremo? Es una actividad delta superpuesta con un beta excesivo. El eje, recuerden que es anormal en 90% de los casos, pero es inespecífico, incluyendo el patrón de delta en cepillo extremo, que se da en un 30 a 60% y se asocia a un cuadro clínico prolongado grave, de alta frecuencia, crisis epilépticas, resonancia normal, pobre respuesta inmunitaria. ¿Por qué digo que es inespecífico el delta en cepillo extremo? Porque se ha visto en convulsiones febriles, se ha visto en infartos cerebrales, se ha visto en tumores cerebrales, se ha visto en encefalitis anti-DPPX, se ha visto en encefalitis antiglicina, se ha visto en encefalitis anti-GABA. Entonces, por eso les digo que no es, hasta se ha visto en displasia cortical focal. Entonces no es específico. Pero si estamos en el caso de una mujer joven con una teratoma de ovario y tiene estas características y tiene incluso NORS, esto sí puede respaldar la sospecha clínica en el contexto adecuado. El LCR, lo que preguntaban hace rato, ¿no? ¿Cómo diferenciamos? 90% de los casos, el LCR va a estar alterado. Podemos encontrar una pleocitosis y esta pleocitosis generalmente es entre leve a moderada. Recuerden ustedes, menos de 100. Y las proteínas, ¿cómo están? También menos de 100. Puede haber una proteinorraquia leve, pero en este rango también se pueden mover las células y también las proteínas. La glucorraquia es normal, obviamente. Podemos encontrar bandas oligoclonales en un 26%. El estudio de los anticuerpos, en especial en esta patología, tiene que ser antes de la inmunoterapia y generalmente demostrado en LCR. Generalmente ahora se prefiere mandar sérico y LCR, pero la única forma de cumplir criterio es con LCR. Podemos encontrar superposiciones con MOG, GIFAP, aquaporina, AMPA, GABA y gluca-2. Algunos pacientes que hacen el fenotipo ISUCA pueden hacer incluso superposición con gluca-2. Esto generar una cerebelitis, esto comprimir el cuarto ventrículo, causar una hidrocefalia obstructiva por tanto edema o aumento de volumen del cerebelo y esto causar hidrocefalia. Ahora, encontrar hidrocefalia en el contexto de una encefalitis autoinmune no es tan descabellado si nosotros conocemos esto. Para predecir un anticuerpo y está asociado a una encefalitis autoinmune, se ha creado unos puntajes o unos scores que es, por ejemplo, les presento el AP2. El AP2 es la prevalencia de anticuerpos, eh, le podríamos llamar contra las crisis sintomáticas de encefalitis asociada de encefalitis autoinmunes o crisis sintomáticas eh, secundarias a encefalitis autoinmune. Ya no podemos decir epilepsia de frente porque hay criterios para decir una epilepsia autoinmune. Entonces, AP nos evalúa estas características con un puntaje adecuado. Se ha ido mejorando el AP, antes existía el AP1, ahora ya el AP2. Entonces, con un AP más de 4 puntos, predecimos la detección de anticuerpos en crisis sintomática aguda secundaria a encefalitis autoinmune. Con esta sensibilidad, y si tiene más de 7 puntos, también tiene alta especificidad. Y cuando nosotros sumamos esto al inicio de la inmunoterapia y los anticuerpos de superficie detectados,
Esto nos puede predecir la respuesta favorable a la inmunoterapia inicial, cuando es más de 7 puntos con esta sensibilidad y especificidad. Entonces podemos clasificar como crisis sintomática aguda secundaria encefalitis autoinmune posible cuando tiene 4 o 6 puntos, probable cuando tiene más de 7 puntos y cuando tiene un anticuerpo ya definido, ¿no? También se ha creado como un checklist que se denomina WANS, que son indicaciones obvias para la prueba de anticuerpos neuronales en epilepsia o crisis sintomática. Entonces, si nosotros vamos a ir directamente a lo que nos interesa. Si nosotros tenemos una resonancia con lesiones de sustancia blanca, lesiones desmielinizantes, vamos a pedir también MOG, porque probablemente, sumado a estas crisis epilépticas, esté superpuesto una enfermedad desmielinizante como MOG. Y si tenemos una clínica de neuritis, mielitis, en la relación temporal de las crisis epilépticas, pues vamos a pensar que de repente se trata de una superposición también con MOG. Esta lista de verificación es importante que la recuerden. Voy a hacer énfasis en esta. Si nosotros tenemos una resonancia con un patrón de realce perivascular radial lineal en relación temporal con el inicio de las crisis epilépticas, vamos a pensar en una superposición NMDA-GFAP. Y si nosotros tenemos dentro de la historia crisis nuevas menores a un año que inician o empeoran en menos de 3 meses posteriores al tratamiento de la encefalitis viral, hay que pensar en receptor NMDA. Existen otras puntuaciones como el ACES que se utilizan en epilepsia focal, que evalúan estas características, donde más de 2 puntos tiene alta especificidad, incluso superior al APE, y una sensibilidad de 100%. Permite reconocer pacientes con alto riesgo de encefalitis, de epilepsia asociada a encefalitis autoinmune y seleccionar aquellos que requieren la identificación de estos anticuerpos. Ahora nomás, el 2025, sale esta publicación de este puntaje DAME, que significa la duración del estado epiléptico más de 10 días. Los anticuerpos de superficie neuronal no tienen un puntaje porque generalmente este score DAME se utiliza para predecir el riesgo de epilepsia autoinmune o epilepsia asociada a encefalitis autoinmune en pacientes con eh, estado epiléptico refractario de reciente inicio o caracterizado como ustedes lo conocen como NORS. Podemos encontrar anormalidades en temporal bilateral que suma 2 puntos y descargas epileptiformes que no es no que tiene una puntuación de 2 puntos. Más de 3 puntos nos predice este riesgo. Entonces, llegamos aquí, me voy a detener un poco aquí. Las crisis sintomáticas agudas secundarias a encefalitis, eh, las crisis secundarias a encefalitis autoinmunes versus epilepsia asociada a encefalitis autoinmune. Las crisis, vamos a definirlas como crisis epilépticas en el contexto de la encefalitis autoinmune con anticuerpos de superficie neuronal son considerados crisis sintomáticas agudas secundarias a encefalitis autoinmune. Pero si nosotros tenemos crisis epilépticas en el contexto de encefalitis autoinmune con anticuerpos intracelulares como GAT65, síndrome neurológico paraneoplásico o síndrome de Rasmussen, son considerados, tienen alta chance de desarrollar epilepsia asociada a encefalitis autoinmune, que es el término actual que se maneja. Entonces, estas tienen que cumplir estos criterios: diagnóstico previo de encefalitis, generalmente anticuerpos de intracelulares, pero también se puede hacer con anticuerpos de superficie, crisis epilépticas persistentes durante al menos 2 años, este es el corte, 2 años después del inicio de la inmunoterapia, ausencia de signos de encefalitis por resonancia, sin hiperseñal en FLAIR-T2, sin esclerosis del hipocampo, sin hipermetabolismo en el PCFDG y el recuento celular normal y disminución sustancial del título del anticuerpo. Entonces, estos criterios tienen que recordarlo antes de catalogar como una epilepsia asociada a encefalitis autoinmune. Generalmente, si se trata de anticuerpos de superficie, son catalogadas como crisis sintomáticas. Entonces, las crisis sintomáticas son provocadas
de anticuerpos extracelulares o de superficie neuronal. Ah, la base fisiopatológica es la histogénesis, la neuroinflamación transitoria, buena respuesta a inmunoterapia y remisión completa. En tanto, la encefalitis asociada, perdón, la epilepsia asociada a encefalitis autoinmune son no provocadas con anticuerpos intracelulares. Su base es la epileptogénesis, el daño estructural permanente inmunomediado, respuesta deficiente a la inmunoterapia, inclusive a los medicamentos anticrisis, respuesta incompleta a algunas cirugías que se le puede plantear al paciente y pueden hacer epilepsia fármaco resistente con deterioro cognitivo perenne. Los criterios que ya ustedes conocen para catalogar a una encefalitis como posible, con la especificidad y sensibilidad, vamos a enfocarnos en esto. Los criterios de encefalitis antirreceptor NMDA probable. Debe cumplir tres criterios: un perfil subagudo, menos de 3 meses de evolución, con 4 de los 6 que pueden observar aquí: alteración cognitivo-conductual o psiquiátrica, alteración del habla, crisis epilépticas, movimientos anormales, disminución del nivel de conciencia, disautonomía o hipoventilación central. También se puede hacer el diagnóstico si cumple 3 de los 6 más teratoma, pero lo clásico es que cumpla 4 de los 6 más estos. Al menos uno de los siguientes: un eje patológico, una pleocitosis en LCR y, lo más importante, exclusión de otras causas. No nos podemos saltar este paso. Es muy importante. Y catalogamos como encefalitis antirreceptor NMDA definido cuando tiene una característica de estas 6 más la presencia del anticuerpo en LCR, que tiene que ser IgG GLUN1, con esta especificidad y sensibilidad. También se puede catalogar como encefalitis autoinmune probable con anticuerpo negativo bajo estos criterios. Recuerden ustedes que no podemos catalogar nosotros como anticuerpo negativo o cero negativo, como algunos lo conocen, si no hacemos un panel completo. El panel completo debe ser con la mejor técnica, y este es el ensayo basado en células sumado a inmunohistoquímica en cerebro de roedor, en hipocampo de roedor. Si no tenemos esta confirmación, no podemos catalogar como de anticuerpo negativo o cero negativo. Tenemos que hacer todo el panel de todos los anticuerpos que existen hasta la fecha antes de catalogarlo como tal. Los diagnósticos diferenciales: a la cabeza, las encefalitis virales. Las encefalitis virales, generalmente me voy a enfocar a lo que han preguntado. Una pleocitosis en el LCR, generalmente en la encefalitis viral, células pueden elevarse hasta menos de 250 células, proteínas menos de 150 miligramos por decilitro. En tanto, las encefalitis autoinmunes, menos de 100, las proteínas menos de 100. Generalmente en la resonancia magnética lo que vamos a encontrar son lesiones unilaterales. Ya hemos dicho que las encefalitis virales, mientras más temprano sea, más daño va a haber. Y mientras más tardía sea la encefalitis autoinmune, también más daño va a haber. Entonces, de por ahí ya podemos estar comparándolos. Las encefalitis autoinmunes causan generalmente hiperseñales bilaterales, lo que lo diferencia a las virales, que son unilaterales, que pueden incluso comprometer no solamente el lóbulo temporal, sino la parte neocortical, la parte medial, y también pueden comprometer la parte frontal, porque recuerden que el ingreso es por vía olfatoria, o también puede entrar por vía del trigémino, causando también encefalitis de tronco virales, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado, pueden causar romboencefalitis, las virales. Las virales también pueden causar hemorragia. Las autoinmunes generalmente no causan hemorragia, ¿sí? Entonces hay que tener bastante cuidado en esto. Las encefalitis em, em, virales hacen mayor restricción a la difusión, en tanto las autoinmunes pueden hacer una pseudo restricción que no está correspondido en el mapa, pero algunas veces se puede ver. También no recuerden descartar melas, vasculitis, trombosis venosa cerebral, las neoplasias, los gliomas también nos pueden hacer pensar cuando tenemos una imagen sólida, bien definida. Entonces puede ser un astrocitoma, puede ser un glioma. No nos olvidemos descartar los trastornos neurológicos funcionales,
he visto y soy consciente que le han puesto medicamentos, por ejemplo, rituximab a un paciente que tiene trastorno neurológico funcional. Les han intubado a pacientes que tienen trastorno neurológico funcional. Entonces hay que tener bastante cuidado. El algoritmo terapéutico, ya para ir más rápido, ante la sospecha de una encefalitis, debemos catalogar si es que es leve, moderada, con nuestro case. Si es que es menos de 15 puntos, leve, moderada. Si nuestro case no sale más de 15 puntos, es severa. En leve, ¿qué hacemos? Si no hay contraindicación, le podemos poner metilprednisolona o inmunoglobulina o recambio plasmático terapéutico. Pero si es severa, podemos combinar estos. Podemos combinar inmunoglobulina más metilprednisolona, podemos combinar RTP con metilprednisolona o darle primero RPT y luego inmunoglobulina. Si no mejora con este tratamiento, esperamos entre 2 semanas, ¿no? 2 semanas y no hay mejoría, podemos pasar a la segunda línea. El paciente sigue catatónico, sigue con estado epiléptico, podemos darle rituximab o podemos darle ciclofosfamida. Algunos sugieren incluso dar combinación entre rituximab y ciclofosfamida, pero vamos a lo cierto, ¿no? Esto puede causar mayor depresión del sistema inmunológico, porque finalmente eso es lo que queremos, pero tiene que estar con una vigilancia bastante cuidadosa. Siempre tenemos que tener en cuenta que si el paciente no se recupera, es porque puede tener una neoplasia que no estamos identificando. Y si es de el tratamiento no mejora con esto y ya es refractario, podemos seguir a un tratamiento de tercera línea con tocilizumab o bortezomib o incluso metrotexate intratecal. La terapia, como ya les he dicho, en estas dosis, la primera, segunda y tercera línea, como pueden observar, sintomáticos los medicamentos anticrisis. Si estamos con crisis focales, generalmente se sugiere, no hay una recomendación exacta, utilizar carbamazepina. Pacientes, ustedes dirán, pacientes, no podemos utilizar levetiracetam porque los vuelve con más agitación psicomotriz y es un pecado. Yo no lo vería desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque estos pacientes están catatónicos. Mientras más avanza la enfermedad, ya no hacen agitación psicomotriz. Y es más, al estar muy catatónicos pueden hacer daño hepático, porque cuando están catatónicos pueden hacer mioglobulinuria. Y esta mioglobulinuria puede afectar el riñón y puede afectar el hígado. Entonces, si nosotros le damos carbamazepina, fenitoína, ácido valproico, puede ser contraproducente con este estado catatónico. Y algunas veces se prefiere hacer combinaciones, ¿no? Dentro de los antipsicóticos, no usar antipsicóticos típicos, ya hemos dicho por qué, pero se prefiere usar quetiapina o lanzapina para los movimientos anormales tipo miorritmias, orolingofaciales, el diazepam, ¿no? Toxina botulínica se puede utilizar para las disautonomías, siempre evaluación con cardiología para la utilización de beta bloqueadores y la terapia de mantenimiento. Cuando ya sale del agudo, hay que continuar con prednisona, 1 miligramo kilogramo de peso. Generalmente se prefiere solo llegar a 70, 80 miligramos, no más, porque se ha visto mientras más de 50 miligramos sea el tratamiento con prednisona prolongado, puede inducir a mayor infecciones, sobre todo cuando está en UCI el paciente. Pero esta se va desescalando progresivamente en el tiempo hasta ponerle un tratamiento de mantenimiento, sea con azatioprina, micofenolato, o si el paciente tiene un case alto y tiene riesgo de recurrencia, tiene una pleocitosis marcada, podemos utilizar rituximab. El pronóstico, ya hemos avanzado también en el pronóstico, el NEOS. El NEOS es una escala para predecir la funcionalidad al año de la encefalitis antirreceptor NVA. Evalúa estos cinco ítems: la admisión a UCI, retraso en el tratamiento más de 4 semanas, falta de mejoría clínica, resonancia de encéfalo normal, pleocitosis, más de 20 células. Si nosotros encontramos una pleocitosis más de 20 células, ya debemos parar las orejas y darle el tratamiento agresivo. No debemos esperar darle tratamiento con monoterapia, sino combinación o quizás estar pensando que vamos a escalar a segunda línea. Entonces, la pleocitosis es un predictor de severidad del cuadro clínico con ingreso a UCI. Se ha desarrollado actualmente, el 2026, el NEOS 2.
que es una escala mejorada al NEOS 1. ¿Por qué? Porque tenía una limitación el NEOS 1, ¿no? El NEOS clásico. El NEOS clásico tenía una limitación que solo podía aplicarse en pacientes que tenían por lo menos un mes de evolución o evaluación clínica. Porque esto, el retraso del tratamiento se tiene que esperar a 4 semanas. La falta de mejoría clínica, 4 semanas. Entonces, ahí tenemos un periodo de un mes bastante crucial para poder aplicar esta escala. Pero el NEOS 2 ha hecho una escala donde ya no se considera este retraso, esta falta de mejoría clínica en 4 semanas y se puede hacer el primer día que ingrese el paciente, con las características que ya no incluye la resonancia de cerebro, ya no incluye la falta de mejoría clínica, pero sí lo que incluye es la edad y también los movimientos anormales. Entonces, a mayor NEOS, el pronóstico va a ser peor al año. Entonces, este pronóstico quiere decir con deterioro cognitivo, quizás con crisis epilépticas. 80%, sin embargo, se recuperan favorablemente y 7% fallecen por complicaciones. ¿Qué se preguntarán ustedes? Disautonomía, hipoventilación, rabdomiólisis, falla renal, hepática, estado epiléptico, sepsis. Es bien importante recordar estas complicaciones. Por ejemplo, neumonías también. El paciente puede presentar neumonías severas e incluso fallecer. El paciente puede presentar trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar y fallecer. Y la recurrencia. Existen casos de recurrencia. En encefalitis anti-NMDA, vamos a hacer una definición rápida. Es un nuevo evento clínico después de la remisión durante al menos 3 meses o un empeoramiento sintomático significativo posterior a la estabilización previa, más un LCR inflamatorio o detección persistente de los anticuerpos. El 20 al 30%, al 36% hacen recurrencia en este fenotipo de encefalitis autoinmune. Las recaídas son graves, son menos graves en relación al primer episodio. Las recaídas tempranas se denominan menos de 2 años y en 80% se dan. Y las tardías, más de 2 años y se producen en un 20%. Los factores de riesgo son en el sexo femenino y si tiene mayor puntuación case, nos dice que va a recurrir la enfermedad. Más de 15 puntos, hemos dicho, el case es el puntaje de la encefalitis autoinmune severa y predice la recurrencia. La inmunoterapia tardía, persistencia de los anticuerpos más de 12 meses, persistencia de la neoplasia, por eso es importante buscarla, ¿no? El tratamiento agudo con la primera línea que ya hemos indicado en caso de recurrencia y el mantenimiento con rituximab según el Carenay entre 2 a 3 años. Según el Carenay indica 3 años si es en el caso de una recurrencia. Y como conclusiones finales, la encefalitis antirreceptor NMDA se encuentra cada vez en la atención clínica. La identificación y el tratamiento temprano augura un pronóstico favorable, libre de recaídas. La búsqueda de detección y exéresis de la neoplasia, es muy importante para evitar recurrencia sobre todo, ¿no? Es una enfermedad altamente reversible y recuperable.